Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de octavo grado. Hoy trabajaremos la clase 100, condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. En el problema, demuestra que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida. En este problema ya nos dice que los ángulos de este cuadrilátero son conocidos, es decir, los ángulos opuestos son iguales. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo D es igual al ángulo B. Veamos la solución. Vamos a prolongar el segmento BC hasta un punto E. De tal manera que la estrategia será demostrar que en dos segmentos de rectas que son cortados por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Veamos la tabla para demostrar que cuando los ángulos opuestos en un cuadrilátero son iguales, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Veamos entonces los que nos presenta en la hipótesis. Aquí tenemos que el ángulo A es igual al ángulo C, por hipótesis. Lo mismo tenemos acá, que el ángulo P es igual al ángulo D, también por hipótesis. Aquí podemos observar que dos veces este ángulo B más dos veces este ángulo C, el resultado será igual a 360, ya que es la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero. Dos veces el ángulo B más dos veces este ángulo C es igual a 360 grados por la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Si dividimos la igualdad presentada en el paso 3 entre 2, nos quedará de la siguiente manera. 2 entre 2 nos da 1, 2 entre 2 nos da 1 y 360 grados entre 2 nos da 180 grados. En la justificación ponemos dividiendo entre 2 la ecuación presentada en el paso 3. Luego observamos que el ángulo BCD más el ángulo DCE, ambos ángulos son suplementarios, por lo tanto van a sumar 180. Así tenemos que el ángulo BCD más el ángulo DCE es igual a 180. En la justificación ponemos por ser ángulos suplementarios. Luego restamos la ecuación 5 a la ecuación 4. Nos va a quedar que este ángulo BCD menos el ángulo BCD se cancelan y nos queda el ángulo ABC menos el ángulo DCE igual a 0, ya que 180 menos 180, eso nos da 0. Despejando el ángulo ABC, nos va a quedar que el ángulo ABC es igual al ángulo DCE. La justificación que colocamos acá es por despeje del ángulo ABC de la igualdad del paso 6. Aquí observamos que el segmento de recta AB y el segmento de C cortados por una recta secante BE describe ángulos correspondientes iguales. Por lo tanto, el segmento AB es paralelo con el segmento DC, porque los ángulos correspondientes son de igual medida, demostrando de esta manera que el cuadrilátero ABCD, el segmento AB es paralelo con el segmento DC.
Hoy vamos a demostrar que el segmento AD es paralelo con el segmento DC. Para ello vamos a prolongar el segmento CD hasta un punto F y vamos a utilizar siempre la misma estrategia. Vamos a demostrar que este ángulo BCD es correspondiente con el ángulo ADF. Una vez concluido que ambos ángulos son iguales, podemos concluir que AD es paralelo con BC. Veamos entonces, siguiendo la misma lógica, dos veces el ángulo BCD más dos veces el ángulo CDA es igual a 360 grados, ya que la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero suman 360 grados. Dividiendo entre 2 nos queda que 2 BCD entre 2 nos da 1, 2 entre 2 nos da 1 y 360 grados entre 2 nos da 180 grados. Luego tenemos que el ángulo CDA más el ángulo ADF, el resultado es 180 grados, ya que ambos ángulos son suplementarios. Restando la ecuación del paso 5 a la ecuación presentada en el paso 4, aquí se cancelan, quedándonos BCD menos el ángulo ADF igual a 0. Y aquí tenemos la justificación, restando la ecuación del paso 5 de la ecuación presentada en el paso 4. Despejando, nos queda que el ángulo BCD será igual al ángulo ADF. Luego tenemos acá que, al observar el segmento AD y el segmento BC cortados por una secante FC, los ángulos correspondientes son iguales, por lo que concluimos que el lado BC es paralelo con el segmento AD por describir ángulos correspondientes iguales. Aquí colocamos porque los ángulos correspondientes son de igual medida. En conclusión, cuando un cuadrilátero tiene sus ángulos opuestos iguales, el cuadrilátero es un paralelogramo. Este es el recíproco del teorema: en un paralelogramo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Ser paralelogramo es una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero tenga ángulos opuestos de igual medida. Aquí tenemos la condición A: dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero. El cuadrilátero es un paralelogramo. Así tenemos que A entonces B. Podemos decir que en un cuadrilátero, si tiene dos pares de ángulos opuestos iguales o congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Lo podemos expresar acá. Si A, entonces B. Que se cumpla la condición, dos pares de ángulos opuestos son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. B es una condición necesaria para que se cumpla la condición A. Podemos invertir también el condicionante, es decir, si B, entonces A. Es decir, si el cuadrilátero es un paralelogramo, entonces
El cuadrilátero tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, concluyendo entonces que la condición A es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición B. Lo mismo, la condición B es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición A. Veamos el problema del lapicito. Dice, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio es un paralelogramo. Aquí tenemos el esquema para hacer la demostración. Lo primero que vamos a afirmar es que el segmento AO es igual al segmento CO, lo mismo que el segmento PO es igual al segmento OD. Luego tenemos acá que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC por ser opuestos por el vértice. Luego tenemos que el triángulo ABO es congruente con el triángulo DCO por criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Criterio LAL. Como los triángulos son congruentes, este ángulo OBA es igual con el ángulo ODC. Aquí los tenemos. Este ángulo es igual a este ángulo que tenemos ahí. Aquí colocamos por congruencia de triángulos. Los ángulos correspondientes en dos triángulos congruentes son de igual medida. Luego tenemos que el segmento AB es paralelo con el segmento DC por tener ángulos alternos internos de igual medida. Aquí colocamos la justificación. Luego tenemos que el ángulo AOD es igual al ángulo COB por ser opuestos por el vértice. Luego tenemos que ambos triángulos son congruentes, es decir, el triángulo ADO es congruente con el triángulo BCO por criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Criterio LAL. Luego tenemos que el ángulo OAD, este ángulo de acá, es igual al ángulo OCB por ser correspondientes en triángulos congruentes. Finalmente tenemos que AD es paralelo con BC por tener ángulos alternos internos iguales. Colocamos aquí por tener el ángulo OAD igual al ángulo OCB. En conclusión, en un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio, el cuadrilátero es un paralelogramo. A continuación les dejo los ejercicios del libro Cuaderno de Ejercicios para que practiquen. Esto es todo, nos vemos en la siguiente clase.